El último orador, el diputado Carlos Heller. Gracias, presidenta. Mire, yo empezaría diciendo que si cuando se aprobó esta ley de créditos UBA se hubiera aprobado con las cosas que estamos proponiendo nosotros en esta modificación, no hubiéramos tenido ningún tipo de problema. Y hoy no estaríamos discutiendo lo que estamos discutiendo. Lo segundo que voy a decir es que en el año 2016, el entonces presidente del Banco Central, Sturzenegger, me contó a mí el proyecto y yo le dije que iba a terminar muy mal por una razón muy sencilla, porque era claro que la política que ellos venían a aplicar era una política de depreciación del valor del salario. Y si alguien tomaba un crédito que hoy podía pagar en función del salario que tenía y el salario se iba a deteriorar en relación a la inflación, indudablemente a la corta o a la larga eso iba a terminar mal. Porque no se puede tomar un crédito a largo plazo de alguien que lo está pensando pagar en función de su ingreso y hacer que ese crédito se ajuste por otro índice. Indefectiblemente eso tiene que terminar en un problema. Y esto es lo que estamos intentando corregir con este proyecto de ley, que es partir de la idea de que el crédito al que accede un comprador de vivienda UBA es una suerte de leasing por el que paga durante una cantidad de años una cuota al final del cual se convierte en propietario del edificio, del departamento. Está claro que todo lo que se ha dicho sobre el negocio inmobiliario, etcétera, etcétera, está fuera de lugar y no corresponde a esto. Acá estamos hablando de vivienda única, familiar, estamos hablando de un determinado monto, es decir, que se trata no de negocios inmobiliarios, sino de que un determinado sector de la sociedad con un determinado nivel de ingreso por esta vía puede llegar a la vivienda. Esta no es la solución del problema de vivienda de la Argentina, ni por asomo. Y el problema de la vivienda de la Argentina no se soluciona con este tipo de créditos y de financiamiento. Hace falta políticas públicas de otra envergadura y otro tipo de recursos para resolver estos problemas. Acá estamos hablando de un universo importante de 95.000 titulares de inmuebles que tomaron un crédito que se ajustó por un índice distinto al de sus ingresos y que estamos viniendo a corregir. De eso se trata, así de simple es lo que se está planteando. Para eso se articulan una serie de cuestiones. Quiero decir también que acá hemos escuchado hasta el cansancio hablar de que el problema es la inflación. Y yo diría que sí, pero agregaría que la inflación, lo digo siempre, es a la economía lo que la fiebre a una persona. Las personas no se enferman de fiebre, tienen fiebre y hay que buscar la razón por la que tienen fiebre. Y acá se habla de la inflación como si fuera un fenómeno autónomo y lo que hay que hacer es la discusión de por qué hay inflación. Y yo me voy a permitir traerles de estos días dos datos para que pensemos sobre la inflación que no tienen que ver con la Argentina. Lo que lo hace más interesante, son globales. Curiosamente, ambos del Fondo Monetario Internacional. Dice el Fondo Monetario Internacional, según el fondo, artículo publicado el 26 de junio de este mes, hace unos días, las ganancias de las empresas explican gran parte de la inflación en Europa y muestra cómo el crecimiento de las utilidades empresarias ha ido a parar a los precios y esa ida a los precios es lo que ha generado la inflación. Es lo que nosotros llamamos puja distributiva y esta es la puja distributiva a favor de los grupos económicos. Nosotros planteamos la puja distributiva a favor de la población en general, recortando las utilidades de los grupos económicos.
En la segunda nota tiene que ver con algo que apareció hoy, creo, o ayer. El fondo reconoce que los altos niveles de deuda generan inflación. Hay un artículo muy amplio donde dice que la causa de la inflación, según ese estudio, está vinculado en los países en vías de desarrollo como la Argentina a los altos niveles de endeudamiento, sobre todo cuando ese endeudamiento es en moneda extranjera. Chocolate por la noticia. Hola, ¿qué tal? Chocolate por la noticia. Resulta que cuando los países en vías de desarrollo están endeudados en moneda extranjera de una manera exagerada, eso es una de las causas de la inflación. Puja distributiva, deuda externa, las dos grandes causas con las que tenemos que hacernos cargo, pero que son las dos producto de las políticas que se pusieron en práctica en los 4 años de la gestión del gobierno de Mauricio Macri, que hoy estamos escuchando que parece que quieren reeditar. Entonces, está a la vista el problema. Claro que hay que atacar la inflación, pero no hay que atacarla generando recesión, no hay que atacarla generando ajuste para hacerles pagar las consecuencias a la población aún más. Hay que atacarla yendo a donde hay que atacarla, metiéndose con la puja distributiva, metiéndose con las ganancias de los grandes grupos económicos, metiéndose con lo que fugan, porque acá no faltan recursos, se los llevan. Si no se los llevaran, no tendríamos problema ni de reservas ni de déficit fiscal, porque si lo que se fuga pagara los impuestos que tiene que pagar, no tendríamos déficit fiscal. Así que el problema no es el déficit fiscal, es la fuga y lo que no pagan los grandes grupos económicos, lo que se la llevan. De eso se trata. Entonces, en ese marco, y mientras discutimos todas esas cuestiones que son complejas de resolver, algún guaso dice cosas, pero no le voy a contestar, porque es como siempre, es guaso. ¿Qué le vamos a hacer? Es guarango. Quiero decir que hemos planteado, lo explicó muy bien la diputada Aparicio, no hace falta que yo repita, solamente algún datito y voy avanzando en... Me quedan 3 minutos, estoy fenómeno. Mire, No, para nada. Desde el 31 de diciembre del año pasado hasta el día de ayer, el UVA creció 48,7%, mientras que el índice IAR, que es el RIPTE que nosotros tomamos, en el mismo periodo creció 49,7%. Es decir, el índice de ajuste de los salarios de los trabajadores registrados que mide el INDEC le ganó a la inflación y por lo tanto los salarios le ganaron levemente a los índices de precios y en este caso no tendría que haber ningún tipo de ajuste si la gente tuviera sus créditos ajustados por salario. Acá le estamos planteando además la opción que elija cuál de los dos. Desde luego, en una perspectiva de un gobierno como el que tuvimos en el 2016, yo tomaría recaudo porque sería posible que el salario vuelva a caer. Si las cosas son como deberían ser, los salarios tienen que recuperar lo que perdieron. Ese 20% que perdieron durante la gestión macrista es una asignatura pendiente que tenemos que seguir trabajando para resolver. No se resuelve mágicamente, tiene que salir de algún lado y tiene que salir de esa puja distributiva. Otro dato, para tener una idea de lo que estamos hablando, a valores de hoy, cada punto de diferencia entre el índice salarial y el costo de vida cuesta 111 millones de pesos. Ese es el costo que tendría el sistema para lo que están planteando, vaya a saber qué cosa va a pasar, cómo van a subir las tasas de interés, etcétera, etcétera. 111 millones de pesos para todo el sistema financiero, cada punto de diferencia. El monto que pusimos del 0,025% es el tope máximo al que el Banco Central
llegará a través de las necesidades que ese fondo fiduciario genere, de acuerdo a las descompensaciones que haya entre salarios y precios. El tope máximo es el 0,025. Cada punto de desfasaje son 111 millones de pesos. Digo para que también lo dimensionemos y no fabriquemos fantasmas. Acá se están resolviendo dos cuestiones para los que lo han dicho también. Una, la situación de los 95.000 deudores. Y otra, para adelante, una perspectiva cierta. Porque si de acá en adelante alguien quiere tomar un crédito ajustable y el índice por el que se va a ajustar su cuota es el índice de variación salarial, está debidamente protegido y, al contrario, lejos de deprimir el mercado inmobiliario, lo puede rehabilitar, porque efectivamente está cubierto del riesgo. Le estamos agregando dos cuestiones más que han subestimado. La posibilidad 2 veces a lo largo del crédito de que durante 3 meses el fondo le pague la cuota en caso de que el titular del crédito se quede sin empleo. Es otro avance en defensa de la situación de los potenciales deudores. Y creo que también hay que ubicarlo como otra cuestión importante. Y otra más, hemos planteado la suspensión por 1 año de las acciones judiciales. Nadie va a hacer juicio y va a entrar en mora para aprovechar ese año. Eso es una fantasía. Esto es una posibilidad para que ese 1% de los deudores que están en problema dispongan de un tiempo sin que se los ejecute para negociar con las entidades financieras, entre otras cosas, lo que establece la ley que estamos proponiendo, el proyecto que estamos proponiendo, que es la ampliación de los plazos de los créditos cuando la cuota supere un determinado porcentaje del ingreso de ese grupo familiar. Es decir, tratando de que el crédito sea pagable. Termino diciendo que hemos trabajado intensamente, lo dijo el diputado Cobos, hemos consensuado este dictamen después de un arduo trabajo que muestra que se puede llegar a acuerdos y todos hemos concedido en esos acuerdos. También le hemos aceptado 2 o 3 cuestiones que propuso el diputado Tetaz, a pesar de lo cual presentó su dictamen en minoría, porque nos planteó varias cosas en el ánimo de consensuar. Yo quiero decir que algunas de esas cosas, como la portabilidad y demás, creo que son cosas de mercado que no son las que le interesan al que se compra un departamento para vivir. Pero entendiendo la búsqueda de consenso, hemos aceptado esas posibilidades y lo hemos incluido, pero no ha alcanzado para que podamos unificar un proyecto y hoy estemos tratando un solo proyecto. Quería decir nada más que esto no resuelve el problema, pero lo morigera. Creo que abre una perspectiva, resuelve la situación para atrás de los deudores vigentes y crea una expectativa positiva hacia adelante para quien quiera tomar un crédito de acá en adelante, que sabrá que con una cuota de su ingreso puede acceder a un crédito para la vivienda. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, diputado Heller.